Everybody's good? All the time. All the time? Got it good. Good. Thank you, hermano Willy. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche nuevamente. Bienvenidos a este ciclo de Matete que comenzamos a principio de año. Este ciclo lo hemos titulado Jesús es mi Rey Soberano. Y en el mismo estamos considerando las implicaciones que tiene la soberanía de Dios en la vida del verdadero creyente, el verdadero discípulo del Señor Jesucristo. En esta noche, utilizando la palabra de Dios y descansando en la dirección del Espíritu Santo, vamos a estar considerando la respuesta de nuestro Dios Todopoderoso, para el cristiano que en medio de la circunstancia adversa que estamos pasando, la pandemia esta que ha invadido el planeta Tierra, la respuesta de Dios al cristiano que en medio de esta pandemia anda dominado sobre todas las cosas por el temor al futuro, a lo que va a suceder. A través del estudio de hoy vamos a ver que Dios es dueño de todas las cosas. Vamos a ver que Dios reina soberanamente sobre todos los aspectos de este mundo. Vamos a ver que Dios domina toda la creación, que Dios soberanamente otorga poder y grandeza al que Él quiere, cuando Él quiere y en la forma como Él quiere. Y sin lugar a dudas, espero yo que al finalizar nuestro estudio, pues nuestros corazones hayan sido edificados y estén rebosantes de deseos de adorar y alabar a nuestro Dios. Si no lo ha hecho, pues por favor busque su Biblia, busque en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo número 29, vamos a considerar los versículos del 11 al 13. Espero que haya tenido la oportunidad de descargar las notas que vamos a utilizar en esta noche y que les regale esta hora próxima a nuestro Dios y que abra su corazón para que Dios tenga acceso a todos los aspectos de su vida y que Dios haga la obra de santificación que Dios quiera hacer con cada uno de nosotros, no solamente con ustedes, sino también conmigo. Así que vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te volvemos a dar por el día precioso que nos has regalado, por el cuidado que has tenido de nosotros nuevamente. Nuestras almas te alaban, nuestras almas te adoran, te exaltamos, Señor. Tú estás por encima de todas las cosas. Tú eres el único que merece la alabanza, la adoración. Por ti todas las cosas fueron hechas, por ti persisten, Padre Santo. Tú eres el creador de todo, tú eres el que sostiene todas las cosas, Señor. Tú eres el Rey soberano, Padre Santo. Eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, eres nuestro Cristo, eres nuestro Redentor, eres nuestro mejor amigo, eres nuestro pastor, Señor. Te alabamos en esta hora. Espíritu Santo de Dios, te imploramos que por favor canalices nuestros pensamientos, que los conduzcas en la dirección correcta, que remueva de nuestra mente cualquier distracción de nuestro lado, Señor, que podamos enfocarnos en lo que en esta noche tú tienes preparado para nosotros, la buena noticia que tienes preparado para nosotros. Yo te ruego que me ayudes, que tengas misericordia de mí, que soy un hombre pecador, un hombre que no logra comprender la magnitud de la salvación, un hombre que anhela que su corazón se derrita ante el sacrificio de Cristo y que gima por Él y que lo ame como Cristo se merece. Así que no solamente te pido para los que están escuchando la enseñanza o viendo la enseñanza, también te suplico por mí, por mi alma. Restaura, Señor, conforta mi alma, Padre, que al terminar esto, pues termine lleno de gozo y alegría, Señor, porque he podido conocerte un poquito mejor en esta noche. Así que nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo. Utiliza la santa palabra de Dios para hacer tu obra. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. En nuestra iglesia hemos dicho por muchos años lo siguiente. Esto es, que el color de las cosas es determinado por el color del cristal a través del cual se miden.
Esa afirmación no es original mía, eso yo lo escuché hace muchísimos años en una clase allá en la Universidad Interamericana de San Germán, Puerto Rico, y eso se quedó grabado en mi mente. El profesor hizo una aclaración y dio una disertación sobre ese asunto, del asunto de la perspectiva, de la forma en que uno miraba las cosas, ¿verdad? Y bíblicamente hablando, pues el cristiano pues necesita entender eso. Nosotros necesitamos ver las cosas a través del cristal correcto. El cristal correcto para nosotros es la palabra de Dios. Para ponerlo de otra forma, usted y yo necesitamos tener una perspectiva bíblica de la vida, del mundo, de todo lo que acontece a nuestro alrededor, de forma tal que podamos responder, reaccionar a las circunstancias, los desafíos, la adversidad o los éxitos que se puedan presentar en nuestra vida, siempre dentro del marco de referencia que para nosotros debe ser la santa palabra de Dios. Si bien es cierto que el color de las cosas es determinado por el color del cristal a través del cual usted lo mire, para nosotros el cristal es la palabra de Dios, tener una perspectiva bíblica, también es cierto que muy a menudo, aun cuando el cristal que usted y yo tenemos, la palabra de Dios, una perspectiva bíblica, es el correcto, el pecado en nuestras vidas, las prioridades incorrectas que usted y yo tenemos, la indolencia que hay en nuestra vida, la apatía que caracteriza mucho de lo que pasa en nuestra vida, por lo menos hasta antes del coronavirus. Mi esperanza es que de aquí en adelante las cosas cambien para usted y para mí. Cada una de esas cosas, aunque el cristal a través del cual estamos mirando, que es nuestra perspectiva bíblica, cada una de esas cosas provocan que el cristal se empañe, que nosotros no podamos ver con claridad. Eso acontece muy a menudo en la vida del creyente. Dios, un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios que tiene un propósito para cada uno de nosotros, en su amor y en su compasión por nosotros y en su misericordia, Dios muchas veces necesita pues limpiar ese cristal, nuestra perspectiva, aclararla si usted quiere. En mi opinión, lo que acontece en este planeta Tierra para la humanidad en los últimos 3 meses, conocemos como pandemia del coronavirus, es la mano de Dios en gran medida, porque Dios es soberano y todo lo que acontece en este mundo está en las manos de Dios. Dios hace lo que Él quiera, Dios gobierna todas las cosas. Me parece a mí que este coronavirus, en gran medida, es Dios limpiando nuestro cristal, nuestra perspectiva, removiendo todas estas cosas que nos empañan, reajustando nuestras prioridades, llevándonos a un punto donde usted y yo nos vemos en la necesidad de confesar nuestro pecado, porque ahora que tenemos esta oportunidad de tener esta intimidad con el Señor, esta comunión íntima con el Señor, es inevitable, porque mientras más que tú y yo nos acercamos a la luz, con más claridad se ven nuestras verrugas y nuestras arrugas, entiéndase, los pecados de nuestra vida, y pues como verdaderos hijos de Dios, en los cuales mora permanentemente el Espíritu Santo, lo que normalmente hacemos es confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos. Así que me parece a mí que en este tiempo que estamos viviendo, una de las cosas que Dios quiere hacer por nosotros, con nosotros, es que reenfocar nuestra perspectiva, que miremos las cosas a través de la perspectiva de Dios, pero que ese cristal esté limpio, que no haya nada que lo esté empañando, y que cuando volvamos, entre comillas, a la normalidad, pues que no seamos las mismas personas que entramos en esta circunstancia tan adversa que hemos tenido que enfrentar. La porción bíblica que vamos a considerar, como dije hace un momento, es Primera de Crónicas, mejor dicho, capítulo 29, versículos del 11 al 13. Permítame comenzar estableciendo una verdad universal. Es la siguiente, no es muy profunda que digamos, pero es importante. Es esto: ninguno de nosotros sabemos lo que va a suceder en el futuro. Si está de acuerdo conmigo, dígame, aleluya, gloria a Dios. Sí, así es. Ninguno de nosotros sabemos lo que va a acontecer en el futuro. Razón por la cual para muchos el futuro inevitablemente resulta ser una cosa que atemoriza, algo atemorizante.
Peor todavía cuando consideramos la realidad de que hay seres humanos envueltos, ¿verdad? Y mientras haya seres humanos envueltos en nuestra circunstancia nuestra, usted y yo nunca hallaremos seguridad permanente, porque los seres humanos a nuestro alrededor, al igual que nosotros, son personas con toda clase de imperfecciones. Por eso, no podemos estar seguros de muchas cosas, no podemos estar seguros de que este planeta va a ser un mejor lugar luego de que pase este tiempo de crisis por el cual estamos pasando. No tenemos seguridad, no podemos estar seguros de que habrá paz en este mundo, en este año, lo que falta de año, en el resto del tiempo que nosotros nos quede de vida en este lado de la eternidad. No tenemos seguridad, no podemos estar seguros de que este país recobre su estabilidad económica, sean los republicanos los que gobiernen en la Casa Blanca o sean los demócratas los que lo puedan hacer. No podemos estar seguros de la felicidad que experimenten nuestros seres queridos, de la estabilidad que pueda haber en las relaciones de nuestros seres queridos. Ante esa realidad es inevitable que para muchas personas que no sabemos qué es lo que va a suceder, el futuro sea algo atemorizante. Ahora, perdón. Ahora bien, he aprendido muchas cosas a golpes. Muchas veces, luego de varias pruebas, ¿verdad? He aprendido que una de las marcas, una de las evidencias de que hay madurez emocional en una persona, una de las marcas de la madurez emocional consiste en darnos cuenta, si usted y yo tenemos esa madurez emocional, quiero decir, en darnos cuenta que la mayor parte de las cosas en este mundo, a mi alrededor, están fuera de nuestro control. Madurez emocional es de lo que estoy hablando. Esa madurez emocional que nos permite darnos cuenta que la mayor parte de las cosas que están a mi alrededor están fuera de mi control. Esa madurez emocional nos mueve a enfocarnos, escucha que es importante, en cosas que tú y yo podemos controlar y en las cuales, por la prescripción bíblica, usted y yo somos responsables. Me repito, si usted y yo podemos alcanzar la madurez emocional bíblicamente definida, usted y yo lo que vamos a hacer es que nos vamos a enfocar en las cosas que tú y yo podemos controlar y en las cosas en las cuales Dios me llama a mí para ser responsable. Si bien eso es cierto, y si bien es cierto que hay muchas cosas que en este mundo no ofrecen seguridad, como las circunstancias que mencioné a manera de introducción en nuestro estudio en esta noche, es sumamente cierto de que hay una cosa que es absolutamente segura y es precisamente la razón de ser de nuestro estudio, la razón de ser de este ciclo de Matete, y el hecho de que Dios está en control. Otra vez, es totalmente cierto que hay muchas cosas que no ofrecen seguridad de ninguna clase a usted y a mí, creyentes, pero si hay una cosa que es totalmente segura, y esa cosa que es absolutamente segura, y espero que usted agarre esta verdad y construya lo que tiene por delante de usted sobre esa verdad, es el hecho de que Dios sí está en control de todas las cosas. En 2 de Crónicas, capítulo 29, versículos del 11 al 13, encontramos el rey David expresándose en respuesta a la extraordinaria ofrenda voluntaria que el pueblo había dado con el propósito de la construcción del templo. Y en medio de su alabanza, en medio de lo que David está expresando ahí en el capítulo 29 de Primera de Crónicas, David enfatiza, entre todas las cosas que está diciendo, el hecho de que Dios está en control. David no solamente reconoce eso, sino que David también reconoce la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios y el hecho de que en este mundo cambiante, escucha que es importante,
este mundo es controlado por un Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo, que absolutamente es inmutable, un Dios que no cambia. Por otro lado, podemos afirmar que en esta vida, otra vez, todo cambia, el valor de las cosas declina, las cosas se deterioran, la salud se deteriora, nuestros amigos cambian, las circunstancias a nuestro alrededor cambian, mientras que la palabra de Dios, por otro lado, enseña que el amor de Dios, el propósito de Dios, nunca cambia. Y que cuando usted y yo entendemos esa verdad, cuando tú y yo nos apropiamos de la verdad de que el amor de Dios no cambia, que el propósito de Dios no cambia, tú y yo podemos experimentar seguridad verdadera, podemos experimentar paz verdadera. Tú y yo podemos llegar a ser personas que no son personas temerosas de lo que el futuro pueda traer para sus vidas. Así que miren sus notas, por favor. Hay Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 11 al 13. Lo voy a leer rápido y luego hacemos una pequeña exposición para entrar de lleno a la aplicación y a los puntos que tú y yo podemos utilizar para aplicarlos, perdonando la redundancia, en nuestra vida. El pasaje dice de esta forma: tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, tú eres el censo sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú, Jehová, dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Versículo 13. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Tuya es, Jehová, la magnificencia. Dios es poseedor, Jehová es Señor de absoluta dignidad, de absoluta grandeza. Dios es inmenso. Tuya es, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, Jehová, es el poder, la gloria, la victoria y el honor. Dios es poseedor de toda perfección. Dios es poseedor de todo poder. La gloria excelente es del Señor. Dios posee toda superioridad sobre todas las cosas que Él ha creado. Dios es poseedor de victoria sobre todas las cosas. En otras palabras, que Dios es absolutamente poseedor de todo. Es que suena redundante, pero eso es lo que el pasaje nos está diciendo. Y la razón por la cual eso es de esa forma es porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. En otras palabras, que los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay fue hecho por Dios, por lo tanto, Dios tiene absoluto derecho sobre ellos. Tuyo, Jehová, continúa el pasaje diciéndonos, tuyo, Jehová, es el reino. Dios tiene dominio sobre la naturaleza, Dios tiene dominio sobre las criaturas en la naturaleza y todas las cosas que están soberanamente a la disposición de Él. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Dios es exaltado en la tierra por los hombres. La Escritura nos dice que Dios en los cielos es exaltado por toda clase de criatura angelical. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Sea lo que sea, escuche, sea lo que sea que el hombre pueda tener, no se debe a los méritos que este hombre pueda tener, no se debe a la diligencia suya o mía, no se debe a cuán laborioso tú y yo somos, no se debe a cuán sabio, inteligente, astuto tú y yo podamos ser. Todo lo que tú y yo podamos tener, bendito sea el nombre de Cristo, proviene de la providencia de Dios. Agárrase de eso porque es un buen principio, una buena verdad bíblica sobre la cual usted y yo agarrarnos y sostenernos en tiempos de crisis. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Dios gobierna el mundo sabiamente, dispone todas las cosas que hay en este mundo para su bien. Continúa el versículo 12 diciéndonos, y en tu mano está la fuerza y el poder. Dios puede hacer todo lo que a Él le plazca, porque en su mano está la fuerza y el poder, y en tu mano Él da grandeza y poder a todos. En los asuntos de este mundo, grandeza y poder a todos, en los asuntos de este mundo y en la dimensión espiritual. El punto es que cuando se trata de otorgar grandeza, cuando se trata de otorgar poder, Dios es absolutamente soberano. Eso lo cubrimos al principio de este ciclo de Matete, Jesús es mi Rey soberano. Y el versículo 13 concluye diciendo, ahora pues,
En otras palabras, ante la inmensidad de tu grandeza y el hecho de que estás por encima de todo, ¿verdad? Dios nuestro, nosotros, David y todas las personas que con él se encontraban, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, que es una reflexión del carácter de Dios. Nosotros te damos gracias, loamos, eso es posiblemente lo que quiere decir, y a tu glorioso nombre tributamos alabanza, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren el versículo 12 que dice: las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Subraye esa frase porque ahí es donde vemos con más claridad el punto que estamos tratando de recalcar, que es la soberanía de Dios. Tú dominas sobre todo. La implicación es que Dios tiene autoridad absoluta en los asuntos de nuestra vida, que Dios creó, que Dios sostiene, que Dios controla la naturaleza. La implicación es que en ocasiones Dios invalida o anula, si usted quiere, las leyes de la naturaleza, y cuando Dios invalida o cuando Dios anula las leyes de la naturaleza, ocurre lo que usted y yo conocemos como un milagro. Aún más, Dios, escuche que es importante, Dios está en control de todos los aspectos de nuestra vida. Quizás usted y yo no nos damos cuenta, pero hay muchas cosas en nuestra vida, desde el momento en que entramos en este lado de la eternidad, que usted y yo no pudimos escoger. Usted y yo no escogimos dónde íbamos a nacer, cuándo íbamos a nacer. Usted y yo no escogimos quiénes iban a ser nuestros padres. Usted y yo no escogimos cuál iba a ser nuestra nacionalidad. La palabra nos dice en el Salmo 121 que Dios nos creó, nos hizo y nos diseñó en el vientre de nuestra madre, y por consiguiente usted y yo no escogimos qué talentos íbamos a tener, si íbamos a poder tocar un piano o si íbamos a poder batear una pelota de béisbol. Usted no escogimos, luego de ser cristianos, los dones espirituales que íbamos a tener. Usted y yo no escogimos las cosas que nos iban a interesar. Usted y yo no escogimos la personalidad que tú y yo íbamos a tener. Estamos hablando que Dios está en control de todas las cosas, Dios es soberano, ¿ok? El punto es que cada gene de nuestro cuerpo fue diseñado por Dios para que usted y yo fuésemos las personas que Dios había planeado que usted y yo fuésemos. Así que ante esa verdad tan contundente, una pregunta lógica para hacerse es: si Dios está en control de mi vida, ¿tengo yo alguna libertad para escoger? La respuesta es claramente la siguiente: sí, tenemos libertad para escoger, pero nuestra libertad para escoger, nuestra responsabilidad humana es limitada. Principio bíblico importante. En esta vida somos libres para escoger qué decisiones vamos a tomar, pero no somos libres para escoger las consecuencias de las decisiones que usted y yo podamos tomar. Así que en este mundo puede ser que parezca que las cosas están fuera de control, escuche, pero la palabra de Dios, la Santa Biblia enseña que Dios está en control absoluto de todo lo que sucede a mi alrededor y a tu alrededor. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso para mí? ¿Cuáles son las implicaciones de la soberanía de Dios? Que Dios es soberano, que Dios tiene la sartén agarrada por el mango, como dicen en mi país. ¿Qué implicaciones tiene eso en mi diario vivir? Tiene muchas implicaciones, pero para efecto de nuestro estudio en esta noche hay tres cosas que queremos destacar. La primera de ellas, la primera implicación es que Dios es soberano y por consiguiente, si Dios es soberano, mis planes, los planes que yo pueda hacer tienen límites, tienen limitación. Proverbios 19:21 dice lo siguiente: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios ha prescrito es lo que prevalece. Ahora, me imagino que usted está de acuerdo conmigo de que en la vida nuestra las cosas no siempre sucedieron como tú y yo las planeamos. Me imagino que si somos honestos y nos detenemos a reflexionar como debemos hacer en este momento, y quizás es lo que ha sucedido, porque lo más probable es que cada uno de nosotros en una forma u otra habíamos planeado un sinnúmero de cosas. Yo sé que como iglesia lo hicimos, ¿verdad?, para estos primeros 3 o 4 o 5 meses del año 2020. La pregunta entonces es, ¿a cuántos de ustedes Dios le ha cambiado los planes? Pues a cada uno de nosotros, cuando Dios quiere, nos cambia los planes.
Proverbios capítulo 16, versículo 1 en sus notas, por favor. Del hombre es hacer planes en el corazón. De Jehová es poner la respuesta en la lengua. En otras palabras, que nosotros podemos hacer nuestros planes, pero en última instancia Dios es el que tiene la última palabra. No estoy diciendo en ninguna forma que tú y yo no debemos hacer planes, lo hemos mencionado montones de veces en la iglesia, porque la palabra nos enseña que es sabio, es prudente hacer planes. Nadie, dice la Escritura, se aventura a comenzar a hacer una edificación sin antes detenerse y considerar el costo de la misma. Dios quiere que hagamos planes. Proverbios 16, 9 dice lo siguiente: el corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos. En otras palabras, que usted y yo debemos hacer planes contando con Dios para que en última instancia Él sea quien los dirija. Principio importante para ti y para mí considerar en este momento es que necesitamos hacer nuestros planes, pero al mismo tiempo reconocer que Dios es soberano y por consiguiente mis planes tienen límites y yo preciso, escuche, que es importante cooperar con Dios. Ahora, ¿cómo es eso de yo cooperar con Dios si Dios tiene todo su bajo control? Lo que estoy diciendo que la forma en que cooperamos con Dios es precisamente consultando con Dios, orando a Dios por mis planes, pidiéndole a Dios que me dé sabiduría y preguntándole si esto es lo que tú quieres que yo haga o cuál es el próximo paso que yo debo dar con relación a mi familia, con relación a tal o cual relación, con relación a la iglesia, con relación a mi trabajo, con relación a mi salud, con relación a lo que sea. Allá en su bosquejo hay algo que está en un encasillado ahí y lo voy a leer en este momento. Escuchen, subraye todo. Si tiene un aclarador, un highlighter, pásale por encima porque es muy importante. Nuestro trabajo, escuche, no es pedirle a Dios que bendiga lo que estamos haciendo. Bien importante. Contrario a la dichosa teología de prosperidad y fe que tanto daño ha hecho a la iglesia de Jesucristo y a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente, nuestro trabajo no es pedirle a Dios que bendiga lo que estamos haciendo. Nuestro trabajo, escuche, es pedirle a Dios que nos ayude a envolvernos en las cosas que Él está haciendo. Así que la primera implicación de la soberanía de Dios en mi diario vivir es que Dios es soberano y por consiguiente mis planes tienen límites. Número 2 en sus notas, por favor. Dios es soberano y por consiguiente mis problemas, mi dificultad, mi adversidad siempre tendrá un propósito. La palabra enseña que si usted y yo somos creyentes, si usted y yo hemos nacido de nuevo, si usted y yo somos verdaderamente cristianos, le pertenecemos a Dios, Él nos creó, le pertenecemos a Dios en segunda instancia porque Él nos compró con la sangre de Jesucristo y nada, si somos creyentes, si somos de Dios, de Cristo, nada sucede en nuestra vida sin el permiso del Padre Celestial. ¿Okay? No estamos diciendo que todo lo que sucede en la vida mía por la vida suya es la voluntad de Dios, porque usted y yo claramente sabemos que la voluntad perfecta de Dios no siempre se realiza en este planeta Tierra y por eso es que Jesucristo nos enseña a orar correctamente y por eso es que en nuestra oración decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase, escuche, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios en el cielo se hace perfectamente. En este planeta Tierra no sucede lo mismo. Así que lo que quiero decir es que Dios no causa nuestros problemas. Lo que quiero decir es que Dios los permite, que Dios los utiliza para nuestro bien dentro de su plan maestro, dentro de su propósito para la vida de cada uno de nosotros. Ante esa realidad hay algunas cosas que tú y yo, en términos prácticos, debemos hacer. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que tenemos una comunión limpia, sana, es saludable con nuestro Dios.
Lo que quiero decir es que tenemos el hábito de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos los mismos, de forma tal de que el Espíritu Santo tenga control absoluto sobre todos los aspectos de nuestra vida. ¿Ok? Así que Dios no causa mis problemas, Dios los permite y Dios los utiliza para mi bien, dentro de su plan, dentro de su propósito. Sabemos que todas las cosas operan para bien, para los que aman a Dios, esto es lo que ha sido llamado conforme a su propósito, que es el conformarnos a nosotros, a la imagen de Cristo, y como hemos dicho tantas veces, y como tenemos que decir vez tras vez, porque eso es lo que es importante en la vida nuestra, lo que a Dios le interesa es que tú y yo lo conozcamos más y más, que tengamos más intimidad con Él, que tú y yo odiemos más y más el pecado, en todas sus expresiones, los bien grandotes y los bien pequeñitos, y que tú y yo tengamos sed, hambre de hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, de forma tal que tú y yo podamos, por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros y la renovación de nuestro entendimiento, tú y yo podamos desarrollar cada día más y más y más el carácter de Cristo. Es lo que tus hijos necesitan más que ninguna otra cosa. Es lo que tu matrimonio necesita, que tú mueras cada día más a ti mismo y que tú desarrolles más y más el carácter de Jesucristo. Ahora, por esa razón, nuevamente, porque Dios permite las circunstancias adversas, porque Dios las utiliza para bien dentro de del marco de referencia de Él, de su plan maestro para nuestras vidas, es necesario que tú y yo cooperemos con el plan de Dios, con lo de Dios que Dios tiene que hacer. Tenemos que escudriñar la Escritura, porque al escudriñar la Escritura, tú y yo vamos a encontrarnos con la metodología de Dios, las cosas que le agradan a Dios, las cosas que no le agradan a Dios, y si lo hacemos de una forma honesta, el Espíritu Santo nos va a estar instruyendo constantemente, y nos va a indicar en la forma en que tú y yo podemos cooperar con lo que Dios está haciendo, con el plan de Dios en nuestras vidas. Así que es necesario que tú y yo cooperemos con el plan de Dios, que tú y yo confiemos en Dios, alabado sea el nombre de Cristo, y que tú y yo mantengamos la actitud correcta al pasar por la tribulación. Todo esto está incluido en lo que la Escritura nos identifica como vivir piadosamente, vivir una vida que está centrada en hacer la voluntad de Dios. Si tú y yo nos enfocamos en eso, vamos a cooperar con el plan de Dios, vamos a confiar en Dios y vamos a mantener la actitud correcta a pesar, la actitud de fe, la actitud de confianza al pasar por la adversidad, no importa la magnitud de la misma. Así que podemos decir, Dios no causa mis problemas, Dios los permite, y eventualmente Dios los utiliza para que su propósito se realice en mi vida. La palabra de Dios está llena de ejemplos de esa verdad. Entre los muchos, las docenas de ejemplos que hay de esa verdad que acabamos de citar, está la vida del apóstol Pablo. Ustedes conocen de la vida del apóstol Pablo, y usted sabe que el apóstol Pablo pasa mucho de su tiempo en la cárcel. Pablo tenía la inquietud que le quemaba por dentro de ir a predicar a Roma, a España, a distintos lugares, y ese era lo que él quería, proclamar el evangelio del Cristo que tanto había odiado y perseguido, hasta que tiene ese encuentro con él, hasta que sus ojos lo ven y se da cuenta de que el que a él estaba persiguiendo, el que habían crucificado, era Dios, y al darse cuenta de eso, su vida cambia por completo. Sin embargo, Dios, el Dios soberano del cual estamos hablando aquí en este momento, ¿verdad? Dios permite que el apóstol Pablo pase la mayor parte de su tiempo ministerial en la cárcel. Sin embargo, o mientras tanto, si usted quiere, él está en la cárcel, Pablo escribe la mayor parte de lo que usted y yo conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Okay? Nuevamente, lo que acabo de decir, Dios no causa mis problemas, Dios los permite y eventualmente los utiliza para que su propósito se realice en mi vida, que es lo que hizo con el apóstol Pablo. En el Antiguo Testamento vemos al faraón, vemos que Dios pudo, porque Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Dios pudo haber movido al faraón a responder positivamente a la petición que Moisés le hace. Sin embargo,
Dios no permite que Faraón diga que sí, Dios permite que Faraón diga no, y lo hace conforme a Romanos capítulo 9, de modo que él pudiese hacer, Dios, estoy hablando, los grandes milagros que acontecieron, todas esas hazañas de carácter sobrenatural que acontecieron en ese periodo de tiempo, hazañas y milagros que nunca han sido olvidados, que han sido repetidos de generación en generación y que continuarán siendo repetidos eternamente. Así que vemos ejemplo de eso, la vida de Pablo, la vida de Faraón, y el ejemplo más importante de todos los ejemplos para usted y para mí es la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si Dios es soberano, no estamos diciendo que Dios lo es. Sin embargo, Dios pudo, sin problema alguno, evitar que Jesucristo experimentara la cruz. Pero Dios no lo hizo. Para no extenderme mucho, déjenme explicarle cuál es el punto que quiero comunicar. ¿Okay? El punto que quiero comunicar es que a Dios le gusta convertir experiencias negativas en experiencias positivas. Dios le gusta convertir crucifixiones en resurrecciones. Dios le gusta producir crecimiento de nuestro dolor. En otras palabras, que el Dios de la Biblia, escuchen, es importante. Estamos hablando en este momento que Dios es soberano y por consiguiente mis problemas, mis circunstancias, lo que está pasando con la cuestión esta del coronavirus, todo este aislamiento, toda esta cuarentena, toda esta privación, todo este exilio, todas estas limitaciones, todo este cambio tan brusco, tan drástico, todo esto que está aconteciendo en la vida nuestra, Dios lo ha permitido con un propósito. Nuevamente, Dios es soberano y por consiguiente mi adversidad, mis complicaciones, mis problemas tienen un propósito. El punto nuevamente es que el Dios de la Biblia, el Dios que tú y yo adoramos, es un Dios de restauración, es un Dios de recuperación, es un Dios de sanidad, es un Dios de reparación, es un Dios de reformación. Quizá uno de los pasajes bíblicos donde vemos esa verdad más claramente explícita es en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, está en sus notas, lo leo. Por lo cual, vosotros, Pedro hablándole a cristianos que están pasando por gran adversidad, quizá peor, de hecho no, definitivamente peor a la que tú y yo estamos pasando en este momento, por la cual vosotros os alegráis, aprendieron, porque Santiago hablaba de gozarnos en diversas pruebas, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, en el presente, en este momento, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Entre las cosas que podemos ver en esta porción bíblica, dentro del contexto de nuestra enseñanza en esta noche, es que los problemas no son para siempre. Él nos habla aquí, pero nos habla en este momento y nos dice que aunque ahora por un poco de tiempo os halléis nuevamente en toda clase de aflicción. Así que los problemas podemos decir que no son para siempre, eso lo vemos en la frase, por un poco de tiempo. Podemos ver que los problemas tienen un propósito. Fíjense que dice, si es necesario, porque muchas veces es necesario que pasemos por esta aflicción para que el propósito de Dios en nuestra vida se realice. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, como dijimos al principio, que quizás tenemos la perspectiva correcta, estamos mirando a través del cristal correcto, el cristal bíblico, perspectiva bíblica, pero el pecado en nuestras vidas, las dichosas prioridades erróneas que tú y yo tenemos, la dichosa apatía que tenemos en nuestra vida, la dichosa indolencia que caracteriza la vida de la iglesia en el día de hoy,
pues todas esas cosas nublan nuestra perspectiva y Dios precisa permitir algunas cosas. Es necesario, para utilizar la palabra de Pedro, es necesario que estas cosas sucedan de forma tal que Dios pueda aclarar, nuevamente limpiar esa perspectiva y entonces podamos responder correctamente al tener la perspectiva clara, que es la perspectiva de Dios. Así que el pasaje nos dice que los problemas no son para siempre, por un poco de tiempo. Esa frase, los problemas tienen propósito, si es necesario, la frase que describe eso, los problemas nos perturban, dice que tengáis que ser afligidos, es normal que nos perturben, los problemas son multifacéticos, cuando pases por diversas pruebas, toda clase de pruebas, Santiago capítulo 1, y los problemas no deben apagar el gozo, comienza diciendo, por lo cual vosotros os alegráis. El punto aquí es que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está en control. Y por eso, porque Dios está absolutamente en total control, tú y yo podemos estar seguros que nuestros problemas tienen un propósito. Ahora bien, si yo sé que Dios está en control, entonces, ¿cuál debería ser mi respuesta? Quizá usted pregunta. Si yo sé que Dios está en control, ¿cuál debería ser mi respuesta? Si yo sé que mis planes tienen límites, ¿ok? Pues entonces, ¿cuál debe ser mi respuesta? Si yo sé que mis problemas tienen un propósito, ¿cuál debería ser entonces mi respuesta? Pasaje que tenemos ahí inmediatamente, 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17, que fue el pasaje que vimos el domingo pasado. Estudiamos en el servicio que tuvimos. Ahí Pablo está nuevamente tratando de clarificar su posición como siervo de Dios y todo lo que le ha acontecido. Y ahí en el versículo 16 de 2 Corintios capítulo 4 dice lo siguiente: por lo tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo dice, por tanto, no desmayamos, no nos rendimos por cobardía. Antes de rendirnos con cobardía, lo que hacemos es que continuamos confiando que Dios nos va a fortalecer en la misma forma que Él lo ha hecho, porque nuestra competencia no proviene de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Antes, Pablo dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se refiere al proceso normal de envejecimiento que este cuerpo tiene, en el caso de Pablo, en adición a toda un montón de adversidades, problemas y azotes y cárceles que él había experimentado. Pablo dice que el interior, el alma de todo creyente, no obstante se renueva de día en día. El punto es que mientras este cuerpo físico se desgasta, para el cristiano verdadero, el ser interior, que es lo que debería estar sucediendo en tu vida y en mi vida, en este momento, si tú y yo, en vez de estar tratando de buscar cosas en las cuales distraerme, en vez de haciendo otras cosas, si tú y yo, en vez de hacer eso, nos enfocamos en Dios, en tener comunión con Dios, en querer conocer la voluntad de Dios en este momento, nuestro interior en este momento va a continuar creciendo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mientras mi cuerpo físico se desgasta, el ser interior mío no deja de crecer y no deja de madurar. ¿En qué dirección? En dirección hacia la semejanza de mi Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 17 me parece, dice, pues esta leve tribulación momentánea, esta tribulación pasajera, esta presión intensa, pero que es pasajera, que es insignificante, produce en nosotros, dando Pablo de él y sus colaboradores, una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Como dijimos la vez pasada, Pablo está diciendo que la gloria futura que experimentaría con el Señor excedía, escuche, bien importante, cualquier sufrimiento, cualquier incomodidad que estaba experimentando en ese mundo presente. Pablo entendió, y tú y yo necesitamos entender también, que entre mayor fuera el sufrimiento, la privación, la incomodidad, la negación tuya y mía a nuestro ego y a nuestros deseos, mucho mayor sería la gloria eterna. La pregunta nuevamente, si yo sé que Dios está en control, que mis planes tienen límites, que mis problemas tienen propósito, entonces, ¿cuál debería ser mi respuesta?
Ante la realidad de todas esas cosas, mi respuesta debería ser, y la suya, es mirar mucho más allá de la incomodidad, mucho más allá de la cuarentena, mucho más allá de la privación, mucho más allá del aislamiento, esperando, confiando, con la certeza de que Dios tiene un propósito y esperando ver el propósito de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. Esto lo he dicho montones de veces, es parte de la cultura de nuestra iglesia. No importa lo que el futuro pueda traer. Todo creyente, verdadero creyente, tiene una esperanza. Y esa esperanza tiene un nombre. Y ese nombre es Jesús. Jesucristo. El Señor Jesucristo. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas operan para bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Y el propósito para el cual somos llamados es ser conformados más y más a la imagen de su Hijo, a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese que es la esperanza nuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí en Romanos también, un poquito más adelante, versículos 31, 32 y 37, dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? A todo lo que está pasando, a cualquier circunstancia, a toda la privación, a todo el aislamiento, a toda la incomodidad que estamos experimentando, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios, escucha, que es lo que tú y yo tenemos que pensar, es la perspectiva que Dios quiere que tú y yo tengamos, alabado sea el nombre de Jesús. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, o sea, el Dios de la gloria, es el Creador, es el Dios soberano, es el que merece toda la gloria y toda la honra, el que no escatimonia a su propio Hijo, Cristo, sino que lo entregó por todos nosotros, por ti y por mí, ¿cómo no nos dará también con Él, con Cristo Jesús, todas las cosas? Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, Cristo Jesús, el Dios de la gloria, que nos amó. ¿Qué implicaciones tiene la soberanía de Dios en mi vida? Primeramente, que Dios es soberano y por consiguiente mis planes tienen límites. Segundo, que si Dios es soberano, por consiguiente mis problemas tienen un propósito. Tercero, que si Dios es soberano, que lo es, por consiguiente, mis oraciones tienen impacto. Tú y yo estamos envueltos en una constante batalla espiritual. Estamos en una lucha constante contra el mundo, contra nuestra carne y sobre todo con nuestro enemigo, que es Satanás. Constantemente está detrás de nosotros para desalentarnos, desanimarnos. Constantemente, a mí, no sé a usted, me susurra muchas cosas en el oído a través de mi carne, a través de ese aspecto de mi naturaleza que todavía no ha sido totalmente santificado, redimido. ¿Okay? Muchas veces me susurra al oído en el contexto de la oración de que estás orando ahí como un loco, como un robot, pero nadie está escuchando tus palabras. Muchas veces me dice que estoy perdiendo mi tiempo. Muchas veces me recuerda todos los defectos y toda la irresponsabilidad, toda la indiferencia, toda mi apatía, toda mi indolencia, todo ese montón de cosas, y por consiguiente estoy perdiendo mi tiempo, y por consiguiente me dice, tu oración, no te engañes, no pasa del techo. Muchas veces me dice, te estás manipulando, psicológicamente a ti mismo. No sé si a usted le pasa eso, pero a mí me pasa. Y yo sé que a muchos otros cristianos a través de la historia también le ha pasado. Ahora, para esa verdad, para esa realidad en la historia de la humanidad, hay una verdad bíblica que es importante para ti y para mí reconocer en esta noche. De forma tal que esta noche, antes de acostarnos, doblemos nuestras rodillas y hablemos con nuestro Padre, debemos oración, clamemos a Dios con una convicción, con una seguridad plena. La verdad bíblica es que nuestras oraciones funcionan, independientemente de lo que Satanás pueda decir, funcionan, familia, porque Dios es santo, uno, y porque Dios está en control de todo, incluyendo todas las cosas que están fuera de control. Si no me he hecho entender, mis oraciones tienen impacto simplemente por el hecho de que Dios está en control.
La soberanía de Dios, que es este elemento tan importante, que de paso, en la teología del superfaith, teología de prosperidad, una de las cosas más, una de las doctrinas más descuidadas en ese tipo de círculo, ¿verdad?, pseudo cristiano, es el concepto de la soberanía de Dios. Porque en ese tipo de teología, pues Dios, la soberanía de Dios no es importante. No puede serlo porque entonces las enseñanzas falsas de ellos se van por el piso. Pero esos son otros 20 pesos, como diríamos en Puerto Rico. La soberanía de Dios es la fundación sobre la cual se edifican, escuche, todos los milagros. Ay, ¿ustedes creen en milagros? Pues claro que creemos en milagros. Y Dios hace milagros. Y Dios continúa haciendo milagros. Y el milagro más grande lo ha hecho en nosotros a través del milagro de la salvación. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que la fundación, la soberanía de Dios, esa fundación sobre la cual se edifican todos los milagros. Me explico, si Dios quiere anular las leyes de la naturaleza, Dios puede hacerlo. Si Dios quiere anular las leyes humanas, Dios puede hacerlo. Si Dios quiere invalidar el gobierno, si Dios quiere nulificar el gobierno, Dios puede hacerlo. Ahora te pregunté, ¿cómo tú lo sabes? Pues porque la palabra de Dios claramente me dice que Dios puede hacerlo. Efesios capítulo 3, versículos 20-21, en las notas suyas, en sus notas, por favor. Dice, y aquel es el Dios de la gloria, el Dios soberano, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Escucha, según el poder que actúa en nosotros, el poder de Dios en nuestras vidas, alabado sea el nombre de Cristo, que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos a Él, a ese Dios todopoderoso, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si eso no es suficiente, escucha lo que dice en 1 de Juan, capítulo 5, 14 y 15. Escucha. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que tenemos en Cristo Jesús, que tenemos en el que nos salvó, que tenemos en el que nos redimió, que tenemos en el que ocupó nuestro lugar, que tenemos en ese que pagó por todos nuestros pecados, en ese que cogió y asumió responsabilidad por todos nuestros pecados, en ese que vivió una vida de perfección, que luego esa vida nos fue imputada a ti y a mí. Esta es la confianza que tenemos en Él, la seguridad, la certeza que tenemos en Él, que es que si pedimos algo, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha, Él nos presta atención, alabado sea el nombre de Jesús. Otra vez, he ahí la razón por la cual usted y yo precisamos ser estudiantes, no de lo que un pseudo apóstol, mejor dicho, o una pseudo profetisa pueda decir. Usted y yo debemos ser estudiantes, estudiosos, personas que escudriñan con fe y confianza y con determinación la santa palabra de Dios, para que lo que tú y yo presentemos delante de Dios esté cogido de la mano con la voluntad de Dios. Por eso muchas veces tenemos que pedirle a Dios, por favor, Señor, estas son mis peticiones, mi oración, lo que sea, por favor, Señor, descontamínalas, Padre Santo. Dios muchas veces lo tiene que hacer sin que tú y yo lo pidamos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios es soberano y por consiguiente mis oraciones tienen impacto. Ahora, dado el caso de que Dios está en control, ¿cuál entonces es la mejor forma de mirar el futuro? Otra vez, dado el caso de que Dios está en control, ¿cuál es la mejor forma de mirar el futuro? Lo que va a pasar, que si they open the economy o they don't open, que si hay el social distancing, que si no lo hay, que si empiezan las escuelas, que si abren los restaurantes, que si podemos ir a la iglesia, lo que sea. Dado el caso de que Dios esté en control, ¿cuál es la mejor forma de mirar al futuro? Me parece a mí que hay varias cosas que debemos considerar. Una, reconocer el control de Dios sobre mi vida. Número 1. 2, estar bien agradecido de ese control de Dios sobre todas las cosas que tienen que ver con mi vida. Alabe lo que Él vive. 3,
disfrute las bendiciones que eso produce, que produce que el estar agradecido, del saber, del reconocer que Dios está en control de todas las cosas, los asuntos de mi vida. Así que deje que Dios continúe haciendo su trabajo. Dios no necesita la ayuda de nosotros. Mi trabajo va a hacer lo posible, el trabajo va a hacer lo imposible. Así que deje que Dios continúe haciendo su trabajo, que es controlar lo incontrolable. Alabado sea el nombre de Jesús. Deje de estarse preocupando tanto. No estoy diciendo que seamos negligentes, no estamos diciendo que le damos el culé a los medios noticiosos, sean de derecha o sean de izquierda. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que dejemos de preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control. Las finanzas de este país están fuera de nuestro control. Los negocios de este país están fuera de nuestro control. El destino de nuestros hijos está fuera de nuestro control. Las enfermedades que tú y yo podamos contraer en gran medida están fuera de nuestro control. No quiere decir que me voy a tirar como un loco por ahí, me voy a meter en todos lados, voy a dejar de cubrir, me voy a dejar las cosas. No estamos hablando de eso. Pero el punto es que cada una de esas cosas están fuera de mi control. El día que me toque a mí morirme conforme a Job capítulo 14, está fuera de mi control. Así que debemos confiar en Dios, obedeciéndolo, sometiéndonos a Él voluntariamente, y por consiguiente, al confiar en Dios y determinarnos a obedecerlo a Él, me guste o no me guste lo que Él diga en su santa palabra, entonces podremos enfrentarnos al futuro, sea el que sea, en paz, con confianza y con esperanza. La mejor forma de prepararse para el futuro es estableciendo una fundación espiritual para su vida, una fundación espiritual sólida. 4 cosas tenemos en las notas suyas y con eso concluimos. Necesitamos creer que Jesucristo murió, o yo personalmente, vamos a personalizar esto, yo necesito creer que Jesucristo murió por mí en la cruz y que demostró que era Dios al resucitar. Las notas suyas, el pasaje de 1 Corintios 15, del 1 al 5. Además, hermanos, declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado, escuche, subraya esto, que resucitó el tercer día, conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas, y después a los 11, y después a un montón de personas, y eventualmente al apóstol Pablo como un abortivo. Creer es muchísimo más que tener conocimiento mental. Creer es confiar en Dios. Creer en Dios es descansar en Él. Creer en Cristo es depender de Cristo. Creer implica devoción. Creer implica compromiso. Creer implica que yo voy a seguir los pasos de mi Señor. La segunda cosa que debemos hacer, primero, creer que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario y demostró que era Dios al resucitar. Segundo, aceptar el perdón de mis pecados como un don gratuito de Dios. Romanos 3, 21, 24, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tercero, suscríbase al plan de Dios para su vida. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la voluntad de Dios, perfecta y agradable. No te conformes a este mundo, antes bien, sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Tercero, expresa tu deseo de que Jesucristo guíe tu vida, dice la Escritura, si confiesas con tu boca a Jesucristo el Señor, el Curios, el dueño, serás salvo. ¿Ok? Y si crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, expresa tu deseo que Jesucristo dirija tu vida. Señor, yo quiero que tú dirijas mi vida. Eres mi Salvador, eres mi Señor, eres mi dueño, te pertenezco. Ahora, sé mi pastor. Condúceme por los verdes pastos. Llévame a las aguas de reposo. Cuando ande por valle de sombra de muerte, acuérdate
que yo estoy por ahí y acuérdate de proveerme tu vara y tu callado, que son las que me infunden aliento. Y ayúdame a acordarme diariamente de que todos los días la bondad tuya y la misericordia tuya me van a seguir todos los días, y que eventualmente en la casa de Jehová voy a morar por largos días. 2 o 3 cosas más que tenía que decir, pero se me acabó el tiempo. Así que recuerde esto: no importa lo que suceda, no importa cómo suceda, cuándo suceda, dónde suceda, Dios continúa sentado en su trono y Dios continúa en control de todos los aspectos de la vida de sus hijos. Si tú eres hijo de Él, si tú eres hija de Él, tranquilo, tranquila, descansa en sus brazos. Esta noche, antes de acostarte, da tiempo y habla con papá. Habla con papá. Exprésale tu confianza en Él. Sobre todo el hecho de que tú entiendes y te sientes confiado y confiada en que Él es el Rey soberano y que Él controla todo. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirme poder compartir esta enseñanza nuevamente con mis hermanos. La enseñanza la tuvimos creo que hace un año atrás. Las circunstancias eran distintas. Ahora las circunstancias son muy distintas a lo que eran en aquel entonces. Ahora quizás podemos ver y valorizar con mayor énfasis, con más claridad, el hecho de que tú eres el Rey soberano y que tú tienes el control absoluto de todas las cosas, todos los aspectos de la vida de tus hijos. Que tú nos amas, que tú nunca nos vas a dejar, que tú nunca nos vas a abandonar y que ciertamente tu bondad, tu misericordia continuarán siguiéndonos todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a estar en tu presencia, cara a cara con nuestro Rey y Salvador Jesucristo. En su nombre oramos, en su gloria. Amén. Dios te bendiga y nos vemos con el favor de Dios el viernes en el tiempo devocional con nuestros pastores.